Hola, hola, queridos hermanos, amigos y simpatizantes de la Congregación Los Olivos. Dios les bendiga. Bienvenidos al servicio de adoración. Hoy día 6 de junio del año del Señor Jesucristo 2021. Como habíamos indicado, este es un servicio grabado por razones que todos conocemos, que hoy día se realizan las elecciones del presidente de la República y también de los señores congresistas. Es un día decisivo para nuestra patria querida llamada el Perú. Un día que marcará el cambio para nuestros hijos y para nuestros nietos. Todos necesitamos un milagro. Por ejemplo, modificar ese temperamento que nos ha traído tantos sinsabores. Pero también el milagro para nuestra patria, el Perú. Elevemos nuestra plegaria y que Dios bendiga al Perú, Dios ilumine a todos los peruanos hoy día de las elecciones. Eh, Después de cumplir tu deber cívico, como sabemos, es un horario escalonado. Tú coordinas con tu familia y buscan un ambiente adecuado y en un horario adecuado se reúnen con toda la familia y estén listos para alabar a Jesucristo con reverencia y como si estuviéramos en la iglesia, en el servicio presencial. Muy bien, entonces vamos ahora reuniéndonos para adorar a Dios. Hermanos y amigos, no somos nosotros los que nos hemos convocado, es Dios mismo. Por eso, escucha el llamado a la adoración. Antes de leer, debo decirte que ahí con toda tu familia, póngase en pie un momentito, póngase en pie un momentito y después de esto ya podrán sentarse. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La congregación responde, y contigo también. Pueden tomar asiento y entonemos ahora, mirad, bendecid a Jehová. Salmos número 134. Mirad, bendecid a Jehová, todos los siervos de Jehová. Mirad, bendecid a Jehová, todos los siervos de Jehová. Los que en la casa de Jehová estáis, por las noches bendecid a Jehová. Los que en la casa de Jehová estáis, por las noches bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Entrando en la presencia de Dios. Escuchemos con atención
la lectura en esta oportunidad de un compendio o resumen de la ley de nuestro Dios. Dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Todos respondemos, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos y amigos, la ley de Dios es útil para convencernos de nuestra debilidad. Ponte una mano, la mano derecha al pecho, yo la tengo en mi pecho, y para reconocer que no hemos cumplido este mandamiento de Dios. Entonces, este compendio es útil para impulsarnos, para que busquemos la medicina de la gracia de Dios, que se encuentra ¿dónde? Que se encuentra solamente en Jesucristo. Vamos entonces a confesar nuestros pecados con este salmo. Confesemos nuestros pecados. Padre bendito, Padre celestial, te confesamos, Señor, las dificultades de nuestros corazones, nuestras concupiscencias y faltas, nuestra completa culpa delante de tu rostro. Tú nos conoces y sabes cómo somos realmente. Confesamos que tenemos tanta falta de dominio de nosotros mismos en nuestros sentimientos y tantísimas veces nos hemos metido, enredado en sueños vanos. Somos también tan inclinados a la superficialidad, a la negligencia, al tratarse de nuestra vida espiritual. Y también irreverentes y con una total falta de sentido y actitud de adoración en el servicio a Jesucristo. Estos y otros pecados los reconocemos, los confesamos y deseamos de todo corazón apartarnos de ellos. Gracias, Señor, por el perdón inmerecido. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Por lo tanto, venid, adoremos y postrémonos. Todos decimos, humillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aquí está el Salmo, Salmo 5. Jehová. Uno confesando. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor.
Escuchemos la promesa de perdón. Dice en Salmos número 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, ¿no es verdad que esta promesa de perdón es una excelente noticia? Es una noticia como para saltar hasta el techo de alegría, porque Dios nos está diciendo aquí que Él nos ha perdonado. Entonces, si has confesado tus pecados, en este momento hemos confesado, entonces yo te digo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de su palabra, que tus pecados han sido perdonados. Gloria sea a nuestro Dios. Ahí donde estás en tu casa, ahí con tus seres queridos, darles un abrazo, dense un abrazo todos, un abrazo muy afectuoso, como alegría por este perdón. Y también el ósculo santo. Gloria sea nuestro Dios. Continuemos. Antes de el sermón de la palabra de Dios, entonemos guíame por la senda, Salmos 119. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, aparta mis ojos de la vanidad. Venga a mí, oh Jehová, tu misericordia, tu salvación conforme a tu palabra. No quites de mi boca tus mandamientos, porque yo en ti esperaré. Porque yo en ti esperaré. Porque yo en ti esperaré. Después, la cortina musical, cantemos, ponemos por segunda vez, guíame por la senda. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, aparta mis ojos de la vanidad. Venga a mí, oh Jehová, tu misericordia, tu salvación conforme a tu palabra. No quites de mi boca tus mandamientos, porque yo en ti esperaré. Porque yo en ti esperaré. Porque yo en ti esperaré. Gloria a Dios. Oremos. Abrimos nuestras almas inmortales a tu divina influencia. Nos declaramos siervos tuyos, ciudadanos del reino de Dios, discípulos de Jesucristo. Padre bendito, a través de tu palabra santa que será leída en este momento, llénanos de las ideas de Dios, llénanos de los pensamientos de Dios,
llénanos de la mente de Dios, llénanos de la mente de Jesucristo. En su nombre hemos orado. Amén, amén, amén. Hermanos, tomen sus Biblias y tendremos una lectura de la palabra de Dios. Miren aquí la diapositiva. Dice San Juan, capítulo 7. Busquemos rápidamente. Lectura de la palabra de Dios. San Juan, capítulo 7, desde el versículo 40 al 53. Empecemos en el versículo 40. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Esta es la palabra del Señor. Todos decimos, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, amigos y simpatizantes de la Congregación Los Olivos, vamos a invitar al presbítero Eber Herrera, que tiene a continuación la predicación, el sermón titulado Jesús, causa de división entre la gente. Dios le bendiga, presbítero. Muchas gracias, hermano Julián, y bienvenidos, hermanos, a nuestro servicio, y vamos a tener este tiempo de meditación en la palabra en el libro de San Juan, capítulo 7. Se ha leído el versículo 40 al 53, pero la meditación va a ser en base a todo el capítulo 7. Así que rápidamente vamos a analizar por qué razón estamos poniendo este título, este tema, donde decimos que Jesús causa la división entre la gente. Y que esto es verdad, hermanos, por la sencilla razón de que este mundo, así como está, así como es, está sometido pues al pecado, está sometido pues a la maldad, ¿no? Y en cambio Jesucristo viene justamente a implantar, a poner aquí su reino celestial, y es un nuevo reino, y por esa razón
tiene que generar necesariamente una división, una separación. Es decir, por ejemplo, en el versículo 7, Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él viene a colocar aquí, a través de su presencia, viene a poner aquí su nuevo reino. Y dice en el versículo 31, dice algunos, no, perdón, muchos, dice, de la multitud, versículo 31, estamos en base al capítulo 7, usted puede ir al versículo 31 y ver, y dice, y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este, ¿no? O que este hace. Esto quiere decir que este tiene que ser el Cristo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Este tiene que ser el Cristo, porque no creo que exista otra persona que pueda hacer más señales que él. Entonces había una multitud que sí creía. Versículo 40 también nos evidencia que ya están apareciendo los que iban a creer. Dice versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Mientras otros también decían, versículo 41, este es el Cristo. Pero algunos, ahí está la parte de la división, de Galilea, sí, con desconfianza, ¿no? De Galilea, ¿no? ¿Ha de venir el Cristo? ¿No? Y el versículo 43, y esa es parte de nuestro título, dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de disensión, división, entre la gente a causa de Jesús. Y es por esa razón que estamos hablando de este tema. Jesús causa división, porque este mundo es un mundo de pecado, es un mundo de maldad, y Cristo viene a poner su reino, un reino de fe, un reino de verdad y un reino de justicia. Y es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, hermanos, el primer punto, Jesús, cuando llega a este mundo, Él viene a enfrentar a la incredulidad de este mundo, ¿no? Y miren, para mostrarle el nivel de incredulidad, ¿no?, contra Jesús, miren, en el versículo 5 nos dice así, porque ni aún sus hermanos, ¿no?, ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos incluso hasta le despreciaban, ¿no? Le despreciaban y le decían como que mejor ándate a Judea, ¿no? Cuando ellos sabían que en Judea estaban procurando matarlo a Jesús. Eso lo dice en el primer versículo que hemos leído, ¿no? Otra cómplice de la incredulidad es la ignorancia. Este mundo prefiere vivir en la ignorancia acerca del reino celestial, acerca de Dios. Hermanos, reciban la bendición del Señor. Hermanos, reciban la bendición de parte del Señor. Hermanos, reciban la bendición de parte del Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Y eso es algo que también pasa, hermanos, lamentablemente, o sigue pasando todavía en la iglesia. Porque no todos tienen el mismo deseo de querer conocer más profundamente a Dios, ¿verdad? No todos tienen ese deseo de querer aprender más de la palabra de Dios. Son pocos. Lo veo en mi iglesia, lo veo, o se puede ver en cualquier otra iglesia, que son pocos los que quieren profundizar, en conocer más a Dios y su voluntad, ¿verdad? Y es por eso que hasta como cristianos vamos a incluso hasta dividirnos, ¿no? Por eso vemos iglesias que tienen un énfasis en una cosa, otras iglesias tienen énfasis en otra cosa. Un pastor piensa diferente, incluso hasta de la misma denominación piensan diferente que otro. ¿Por qué? Porque ni siquiera podemos hacer el esfuerzo de poder unificar el entendimiento. Y eso es causa del pecado y causa de la ignorancia. Y causa también de la soberbia que a veces también gobierna aún en medio, ahí en las propias iglesias, en las propias congregaciones. Y eso es algo que últimamente a mí me ha asombrado mucho, ¿no? Por ejemplo, me asombra que entre cristianos no podamos manejar los mismos principios bíblicos, incluso para poder elegir a un gobernante. No lo podemos tener. O sea, ¿cómo es posible que los pastores estén divididos por una ideología política? Ha primado la ideología política por encima de los principios cristianos, principios bíblicos y principios probablemente que deben gobernar más que cualquier principio terrenal. ¿Eso no es acaso ignorancia? Por supuesto, eso es ignorancia. No reconocer o no atender o no escuchar o no profundizar acerca de la voluntad de Dios, eso es ignorancia, ¿no? Entonces, hermanos, eso a mí me ha mortificado en estos últimos días. Probablemente yo sea el equivocado. No estoy diciendo que yo soy el que tiene la verdad. Probablemente yo sea el equivocado. Por eso quiero ahora escudriñar más aún la palabra de Dios y querer saber si, por qué razón, ni entre cristianos, ni entre la misma denominación, no hay ni siquiera un acuerdo, o no hay por lo menos un mismo entendimiento en base a los principios cristianos. O sea, eso es algo que no debería de ocurrir, pero está ocurriendo. Es como que entre los cristianos de la iglesia primitiva, algunos eran medio herodianos, ¿no? Y otros medios cesarianos, ¿no? O que eran de romanos, ¿no? Tendencias romanistas. Y entre cristianos estaban de esa manera. ¿Se puede creer eso? ¿Los pastores podrían creer eso? ¿No? Entonces había, hermanos, un solo sentir. Eso nos dice en Hechos capítulo 2, de versículo 42 en adelante. Eran unánimes, hasta en el sentir y en lo que hacían y en lo que pensaban también juntos. Hermanos, la necedad también es otro asunto que domina también para que este mundo sea también incrédulo. Y Cristo viene a romper también contra eso. Pero miren, la multitud que estaba por ahí alrededor de Cristo había visto las señales, pero sin embargo le resultaba difícil aceptar, a pesar de que habían visto los grandes milagros de Jesús. Habían visto la sanación de enfermos, habían visto la multiplicación de panes, pero sin embargo, la necedad, ciegos a la luz de Dios, no pueden ver. Y miren el versículo 41, por más que pudiesen haber visto mejor
las obras de Cristo, cuestionaron a Jesús diciéndole: ¿acaso de Galilea ha de venir el Cristo? Cuando ni siquiera entonces conocieron que Jesús había nacido en Belén, tal como ellos conocían de las Escrituras. Y a pesar de que pueden haber conocido las Escrituras mentalmente, pero espiritualmente no podían aceptar que el que estaba enfrente de ellos era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Padre. Entonces, hermanos, todas esas cosas alimentan la incredulidad, y si sucede incluso eso en la iglesia, ¿cuánto más en el mundo? Por eso Cristo viene con su verdad a romper también con la incredulidad. Si para poder conocer a Cristo y a Dios necesitamos fe, y una fe genuina, salvadora, para Cristo y para Dios y su palabra, su evangelio. El siguiente punto es que Cristo también, o Jesús, viene y enfrenta el engaño de este mundo, y eso por consecuencia ocurre, ¿verdad? Del primer punto. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, propaga engaños y mentiras, falsos dioses, prefiere creer en cosas que ni siquiera son sustentables, pero prefieren creer en eso, y la gente también, cegada por la incredulidad, se deja engañar. Mas Cristo viene con la verdad de Dios, porque el Creador, el mismo Creador que tiene la verdad pura, el que tiene pues todo el conocimiento, a Él no le quieren creer. Jesucristo quiere acercarnos justamente a esa luz de la verdad. Sin embargo, el ser humano no quiere escucharle, no quiere atenderle, prefiere vivir bajo el engaño. ¿Por qué? Porque le conviene vivir aún probablemente en ese engaño, le conviene vivir todavía en esta tierra, en estos placeres de esta tierra. Más o menos el pensamiento de muchas personas es que hay que vivir la vida, hay que gozar la vida, porque ya se acaba. Pero no es así. Los hijos de Dios no creemos eso. Los creyentes no creemos que la vida ya se acaba. No, esta vida terrenal se acaba, pero una vida más grande y preciosa y maravillosa empieza después de esta vida. Así que el placer que se pueda sentir en esta tierra no es nada comparado a lo que podrá venir en la vida eterna. Y Cristo nos quiere llevar de la mano hacia eso. Por eso Él estaba aquí en la tierra para enseñarnos el camino, para enseñarnos la verdad. Cristo mismo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre sino por mí, porque de Él, a través de Él, viene la verdad. Eso nos dice en el versículo 15. Quiero por favor, versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así, miren la palabra de Dios, versículo 14 hasta el versículo 17. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, hablaba de lo que venía de parte de Dios, y Él lo traía. Y decía el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Para conocer la verdad, hermanos, hay que practicar la fe. Para conocer a Dios, tenemos que evidenciarlo también a través de nuestros actos. Algunos piensan que conocen a Dios solamente con la mente. No, se conoce también con las manos, haciendo, obrando, hablando, evangelizando, haciendo las obras de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es que también conocemos más a Dios. El que
no se alimenta de Dios no puede obrar también para Dios. El que no se llena, no se nutre de la palabra de Dios, ¿cómo podrá enseñar? Y no podría enseñar. Entonces, hermanos, es necesario que nuestra fe, la verdad que podemos conocer acerca de Dios, vaya acompañado también con las acciones. Eso es lo que nos dice el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Otra cosa que enseña que como Cristo viene a causar división es también porque Cristo viene a enfrentar la injusticia que existe en este mundo. Este mundo dominado por aquellos que se satisfacen en el poder. Sí, y acá como ejemplo tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes, hermanos, quisiera decirles algo para que contextualicen lo que quiero decir en esta parte. Los sacerdotes habían juzgado a Cristo y querían prenderlo y querían matarlo. ¿Saben por qué? Porque él había roto una ley. ¿Cuál? El día de reposo. Pero una ley mal entendida por ellos. Pero ellos creían que Jesucristo había ido en contra de esa ley. Y se rasgaron las vestiduras o se molestaron tanto que querían matarlo a Jesús. ¿Por qué razón? Porque él había sanado a un hombre enfermo de 38 años, de enfermo. ¿Se acuerdan en el estanque de Bethesda? Ahí había sanado a Jesús a un enfermo. Y por haberlo hecho en el día de reposo, el enfermito, ¿no? Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y por haberlo visto pues cargando el lecho, se molestaron. A ellos no les preocupó, o mejor dicho, no se entusiasmaron. Wow, un hombre que estuvo enfermo se ha sanado. No. ¿Qué les llamó la atención? El que esté cargando su lecho y yéndose a su casa en el día de reposo. Entonces, hermanos, eso no es algo muy justo, ¿no? Eso no es algo muy misericordioso. El legalismo, la crueldad con la cual actuaban estos hombres sacerdotes que tenían el poder y que tenían la influencia sobre el pueblo, lamentablemente aprovechaban y hacían lo injusto para con Jesús en este caso también, ¿no? Querían prenderlo y querían matarlo. Una cosa interesante que ocurrió aquí fue que ellos mandaron unos alguaciles a sus soldados a arrestar a Jesús. Y cuando estos alguaciles llegaron delante de Jesús, Jesús estaba enseñando y ellos quedaron admirados de la doctrina de Jesús también. Entonces regresaron sin haber arrestado a Jesús, y los sacerdotes le encararon, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo han hecho? Porque nunca hemos escuchado a un hombre que hable así, de esta manera como Jesús. Habían sido transformados también estos soldados. Habían ido por lana y salieron trasquilados, como dicen también en un refrán. Y los sacerdotes con más razón, más se molestaron y más aún querían matarlo. Y en eso entra en escena otro hombre transformado ya, por la evidencia, por las palabras que uno puede encontrar y la actitud, la acción de parte de un hombre llamado Nicodemo. Usted lo debe recordar porque es de Juan capítulo 3, donde Nicodemo es enseñado por Jesús, y él pues se nota aquí ya que tiene una actitud más consciente y puede reconocer un poco más quién es Jesús, ¿no? Y Nicodemo se enfrenta, ahí hay una división, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Una división. Él está en medio de los sacerdotes y los principales de las sinagogas. Él está en medio de ellos, ¿no? Dice ahí, versículo 50, el cual era uno de ellos, y se enfrenta y le dice, en versículo 51, a los demás, le dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ya le enfrentó. Ahí hay un cisma, una división. Ya no todos piensan igual. Por esa razón, Jesucristo viene a causar división, pero en aquellos justamente que empiezan
a ser restaurados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca los corazones y abre los ojos espirituales para ver a Jesús, el Cristo, el Señor, el que sana, el que salva, el que perdona. Eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y a actuar conforme a ello, conforme a esta fe. Por eso nosotros seremos parte también entonces de la división. Seremos parte de la división. No podemos ser parte ya del mundo que vive bajo incredulidades, engaños y estas formas de injusticia con las cuales actúan. Sino que nosotros ahora miramos a Cristo, lo miramos con fe, porque ya el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Ya miramos de otra manera, ya no podemos seguir siendo víctimas o los manipulados de los engaños de este mundo. Ahora vivimos bajo la verdad de Dios. En conclusión, hermanos, nosotros ya no somos de este mundo. Hemos sido provocados a ser divididos, mejor dicho, separados ahora para Dios. Ya no somos somos las presas fáciles de la incredulidad, ni tampoco de los engaños de este mundo, ni tampoco de la injusticia. Ya no actuamos o no podemos actuar como lo hace el mundo. Ahora nosotros actuamos según lo que Jesucristo obra en nuestra vida. Y para eso, hermanos, tenemos que seguir manteniendo esa comunión y pedirle a Dios que siga fortaleciendo más y más nuestra fe para poder seguir aferrados a Cristo hasta que Él venga por segunda vez. Y en medio de quizás de tantas cosas que pasan en el mundo, es posible que nosotros podamos caer o podamos ser tentados a desconfiar. No caiga, hermano, en esa tentación. Mantenga su fe viva. No se deje engañar por las astucias que hay en este mundo. Y tampoco, hermanos, no dudemos que Jesucristo al final, cuando Él venga por segunda vez, nos dará de su justicia. La injusticia que vivimos ahora no será nada comparado con lo delicioso que es recibir el perdón y la justicia de Cristo y estar en la vida eterna para siempre con Él. Amén. Que así sea. Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros fe y nos permite, Señor, creer que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo de parte del Padre y que también, Señor, volverás por segunda vez. Gracias, Señor, porque también nos apartas del engaño. No nos dejas caer, oh Señor, más en estas mentiras que existen en este mundo, donde prevalece el placer más que lo espiritual. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos, oh Señor, firmes, a pesar de las injusticias que puede existir, y que sabemos, oh Dios, que tú nos darás la recompensa, y estaremos, oh Dios, contigo en la eternidad. Creemos en eso, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias, nuestro hermano Julián. Adelante. Muchísimas gracias, presbítero Ever, por traernos la valiosísima enseñanza de la palabra de Dios, y precisamente en este día, 6 de junio, que como estamos diciendo es un día decisivo para los destinos de nuestra patria querida llamada el Perú. Muchas gracias por compartirnos la palabra de Dios. Nosotros continuamos entonando las alabanzas de nuestro Dios en esta oportunidad, los que confían en Jehová. Salmos 125.
Cantemos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Nuevamente voy a invitar al presbítero Eber Herrera para que nos dé la bendición apostólica. Hermanos, reciban la bendición de parte del Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muchísimas gracias, presbítero Eber Herrera, y también muchas gracias a todos los hermanos, amigos y simpatizantes de esta congregación Los Olivos, Callao. Dios les bendiga. Jesucristo les sonríe.